Bueno, 8 de la mañana, 4 minutos. Estamos en comunicación con Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Enio, ¿cómo estás? Ari Lijara te saluda. Buen día, Ari, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por atendernos. Enio, antes de ir a detalles sobre cómo sigue la situación en la provincia, bueno, el número de 100.000 muertos que hemos superado en el país, ¿cómo lo viven ustedes que están ahí en el día a día? Sí, la verdad que es una cifra que es lastimosa, pero que por otro lado muestra la gravedad de todo eso, ¿no? Me parece que en determinado momento de la pandemia hubo un fuerte consenso, ¿no? Social, político. Me parece que todo el mundo en ese comienzo, cuando veíamos lo que pasaba afuera y nos asustaba muchísimo, y cuando empezaron los primeros casos acá, se entendió. Tuvimos esa cuarentena muy fuerte, que también tuvo un acatamiento muy fuerte, y a la medida que fue pasando el tiempo, más allá del cansancio, del agotamiento que es natural, me parece que ahí empezó también, empezaron los cuestionamientos hacia la pandemia misma, ¿no? Después hacia las medidas, y bueno, me parece que es difícil hablar de la gente que falleció por ese tema, porque no hay como rescatar puntos positivos de eso. Son vidas que se perdieron y ya está, no hay vuelta atrás. Pero bueno, por otro lado, desde el lugar que ocupamos, de la gestión, de lo que estamos tratando de llevar eso desde la provincia de Buenos Aires, por lo menos, también tratamos de ver que bueno, se hizo un montón de cosas para evitar las muertes, ¿no? Y cuando uno analiza el dato frío, ¿no? Vemos por ejemplo, que el exceso de mortalidad que tuvimos en la provincia está bastante dentro del exceso de los países que pudieran manejar mejor la pandemia, que no hubo muertes por otros temas, muertes evitables por otros temas. Vemos que no faltó camas en la provincia de Buenos Aires, que es otro tema que en otros países produjo mayor causas de muertes, ¿no? Las personas que llegaban con cuadros graves de la enfermedad y no tenía su cama, no tenía respirador, no tenía la asistencia médica, y eso produjo algunas tragedias. Y nosotros, bueno, no sabíamos que iba a pasar acá en la provincia. De hecho, en algún momento alquilamos cámaras frigoríficas, todo eso, porque veíamos justamente lo que pasaba en otros lugares, y estábamos preparados para el peor escenario. Y ese peor escenario nos llegó. Ahí es donde está, digamos, para nosotros la cuestión. Obviamente nos pone triste, nos lastima la cifra. Creo que a todos como sociedad, no digo como personas, pero como gestión, nosotros estamos bastante conscientes de que el peor escenario fue evitado, que eso podía haber sido mucho peor si no se hubieran tomado las medidas, si no se hubiera hecho las cuarentenas, con todo el impacto que hubo eso, que produjo eso en nuestras vidas, si no hubiéramos aumentado la cantidad de camas, si no hubiéramos capacitado más personal, aumentado la capacidad de oxígeno, de medicamentos. Se hizo un montón de cosas para evitar el peor escenario, pero bueno, estamos en una pandemia y ese número muestra eso, ¿no? La tragedia humana que es ese momento de nuestra historia. Enio, buen día, ¿cómo estás? Nicolás te saluda. ¿Cómo va, Nicolás? Bien, muy bien. A pesar de todo esto que vos destacabas, cuando uno hoy busca en las estadísticas oficiales comparadas del mundo, Argentina aparece entre los primeros lugares en cuanto a cantidad de muertes cada 100.000 habitantes. ¿Vos creés que esto refleja fielmente lo que está pasando, o que una vez que esto pase y se empiece a ver cómo algunos países midieron quizás de otra forma o dejaron de medir porque perdieron la capacidad de hacerlo, Argentina va a tener un balance mejor? Sí, yo creo que las cifras
ahora son difíciles de comparar, como planteas vos, ¿no? Fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y después el gobierno nacional impulsó que se hiciera esa corrección en otros países, en otras provincias, perdón. Ustedes se acuerdan que en algún momento del año pasado nosotros nos empezamos a dar cuenta de que el sistema de registro, ¿no?, a través del CISA no estaba captando todas las muertes o estaba captando con algún retraso, cosa que era esperado, es normal, pasó en varios países, porque los sistemas que hacen la vigilancia de ese tipo de eventos generalmente no son los mismos sistemas habituales que hacen los registros de mortalidad, ¿no? Nosotros sabíamos de eso, pero empezamos a ver, según las fuentes de información que manejamos en la provincia, que estaba aumentando ese desfasaje de una manera que nos hacía perder bastante el foco de la realidad de lo que estaba pasando en términos de muertes. Entonces nosotros triangulamos los sistemas que teníamos, triangulamos el CISA con el sistema de gestión de camas que tenemos en la provincia, que también logramos registrar eso, y con el registro civil, que en la provincia está digitalizado, y cuando logramos triangular esas bases y poder hacer un seguimiento más de cerca del tema de la mortalidad, tuvimos de un día al otro un aumento de registro, y a partir de ahí venimos midiendo así, ¿no? Eso el primer lugar que hizo eso fue la provincia de Buenos Aires, y ahora uno va viendo otros países que empezaron a hacer ese tipo de ajuste, Perú, Chile. Bueno, está el ejemplo de Brasil, que no empezó a hacer el ajuste todavía. Brasil hace un tiempo rompió el número de 500.000 muertes, pero sabemos que no está midiendo bien, y posiblemente después que termine eso se va a hacer el análisis de los certificados de defunción y eso va a aumentar. Pero bueno, me parece que también la cuestión tenemos que mirar lo que se hizo en cada país, ¿no? Después los registros, como vos bien dijiste, se van a ajustar con el tiempo. Tenemos el dato de letalidad también, ¿no?, que es la cantidad de muertos por contagiados, y eso bajó bastante si uno ve también la comparación entre la primera y la segunda ola. Tenemos un 3,5 o sea, sería 3,5 personas fallecidas para cada 100 contagiados, y eso bajó ahora a 1,5, ¿no? Entonces también va mostrando un poco cómo fue la gestión de la pandemia, los aprendizajes y cómo se fue a los pocos evitando cada vez más muertes. Enio, y recuerdo estamos hablando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Con la llegada o con la aparición de la variante Delta, y que ya aparecen casos de viajeros argentinos que llegan con esa variante, incluso ayer Migraciones denunció uno que llegó con la variante y violó el aislamiento aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay otra forma de parar la diseminación comunitaria de la variante Delta que no sea que vayan directamente a un hotel todos los que viajen al exterior y vuelvan? Sí, no, es muy buena pregunta la tuya, porque, a ver, evitar que se disemine la variante es imposible. Así fue con la enfermedad y con todas las variantes, ¿no? La enfermedad empieza en China, ¿no? La epidemia empieza en China y en pocas semanas ya se había desparramado por todo el mundo, y después, bueno, pasó con la variante, la que quedó conocida como Manaus, con la Reino Unido, con la de California. Es imposible, ¿no?, evitar que... Sí. ¿Hola? Hola. Ahí está. Pensamos que se había cortado. No, digo que es imposible evitar que circule, pasó en todo el mundo, y la única manera que tenemos de retrasar un poco esa circulación es con el aislamiento. El aislamiento en hotel me parece que es otro aprendizaje que tuvimos, ¿no?, que es el más funcional, porque todos los estudios que hay sobre el tema de transmisibilidad, ¿no?, apuntan que el lugar que más transmite es el domicilio. Es muy difícil, no diría que es imposible, pero es casi imposible un buen aislamiento domiciliario. Termina que, bueno, antes de poner como obligatorio el tema del hotel, también había pasado en la provincia de Buenos Aires una persona que llegó de Estados Unidos, hizo el aislamiento en casa, cumplió el aislamiento, nosotros lo seguimos desde el centro de telemedicina, la persona estaba cumpliendo el aislamiento, no entró contagiada al país,
¿no? Pero cumplió el aislamiento, no sé, a los 3 días, si no me equivoco, de aislamiento empezó a tener síntomas. Se hizo el test, era positivo, ¿no? Se hizo el secuenciamiento de la muestra, era Delta, y un par de días después estaban los padres contagiados también. Pero los padres, que él estaba en aislamiento, ¿no? Esa persona estaba en aislamiento. Los padres no, porque no eran siquiera contacto estrecho, porque en el comienzo la persona no tenía síntomas. Y los padres seguramente salieron, se fueran a hacer compras, por ahí fueron a visitar a algún amigo, qué sé yo, por ahí se ha contagiado y no sabían. Entonces es muy difícil que se pueda contener y retrasar esa circulación si la persona comparte la vivienda con otras personas, que no es una situación fuera de lo común, al revés de lo más habitual. Es muy difícil contener que empiece la circulación comunitaria. Entonces el aislamiento en el hotel es la mejor medida para que nosotros retardemos lo máximo posible la circulación de esa variante, porque, a ver, va a entrar, pero es menos peor si se quiere, o la podemos contener más si empieza la circulación comunitaria cuando tengamos un porcentaje mayor de población vacunada. O sea, siempre lo que estamos haciendo ahora es ganar tiempo, ¿no? Bien. Ennio, como siempre, muchas gracias por atendernos acá en el Destape Radio. Que tengas buen día. Gracias, buen día, chao, chao. Ennio García es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, provincia que manda a los que llegan del exterior a un hotel.